1:1, porque vamos a tener el estudio esta mañana, primera de Juan 1:1. Ya están ahí. Cuando estén ahí, si quieren comienzo dándole lectura para que lo tengamos presente. Primera de Juan 1:1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, recuerden, primera de Juan 1 va a ser nuestro estudio de esta mañana. Primera de Juan 1. Bueno, el tema de esta mañana, hermanos, para la escuela dominical trae por nombre la comunión con Dios por medio de la confesión de nuestros pecados. La comunión con Dios por medio de la confesión de nuestros pecados. Primera cosa que tenemos que preguntarnos: ¿qué es la comunión o qué es comunión? Proviene del griego koinonia y significa sociedad o interacción social, ayuda, compañerismo, comunión, contribución, participación. Cuando nosotros hablamos acerca de tener comunión, hablamos acerca de que tengamos el mismo objetivo. Recordarán ustedes cuando los apóstoles en la iglesia primitiva, cuando ustedes leen el libro de los Hechos, dice que tenían todas las cosas en común. Y sigue diciendo en Hechos, dice, y cada uno vendió lo que tenía y de lo que recibieron lo repartieron entre todos. Ahora, no estoy diciendo que hagamos lo mismo, como hemos dicho en el pasado, ¿no? Que vendamos nuestras cosas y que nos repartamos. Pero hay que tener presente aquí que es fundamental la comunión, primeramente con Dios. Debemos de estar en comunión con Dios, pero también con nuestros hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque la comunión es una evidencia de nuestra salvación. Entonces, en la medida en la que nosotros tenemos comunión, andamos en el Señor. Ahora, resumiendo, todos nosotros los que estamos aquí y algunos que nos faltan, tenemos comunión entre nosotros. ¿En qué sentido? En que tenemos el mismo pensamiento, la misma idea, el mismo objetivo: Cristo Jesús. No importa si tenemos educación primaria, educación secundaria, universidad, doctorados, eso no importa. No importa de si tu clase social estás en carencia económica o tienes muchísimo dinero y vives en el palo hogar, eso no importa. No importa nada. Lo que importa es que estemos en comunión con un mismo objetivo, con un mismo pensamiento, que es Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué es importante? Porque sabemos claramente que el Señor Jesús nunca hizo distinción de personas, nunca. Y es claro, y lo entendemos ahora en la madurez cristiana. Sabemos que lo que importa es el alma al final. Y lo que importa es que estemos bien, que estemos en amor, en comunión, buscando el mismo objetivo, que es Cristo Jesús, que es Dios. Pero hay ciertas cosas que debemos de seguir para buscar esta comunión. Algo que le voy a dejar como pregunta es: ¿qué tan importante es nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos? ¿Se lo ha preguntado? ¿Qué tan importante es estar en comunión con todos? Porque, siendo honestos, a través de estos años que llevo ya en el ministerio, en el servicio del Señor, o no en el servicio, en el conocimiento del Señor, sí me ha tocado ver mucho tipo de hermanos, que sé que varios de ellos sí son hermanos. Algunos dicen ser hermanos y no son hermanos. Y no que yo sea juez, como les he dicho, pero se ve, ustedes lo saben, se ve. Y en ese tiempo he visto que hay muchas personas que no tienen realmente comunión con los hermanos y no la buscan. No la buscan, no les importa.
Es por eso importante el tema de esta mañana que traeremos al estudio. Entonces vamos a comenzar con una oración, hermano, hermana. Cerramos nuestros ojitos. Padre, le damos gracias, bendito Señor, por permitirnos estar en esta mañana juntos. Le rogamos, por favor, Señor, que nos guíe en el estudio de su preciosa palabra, Señor, para que este tiempo que estamos teniendo sea precisamente para que seamos edificados, Padre, que podamos entender lo importante de la comunión con usted. Guíenos, por favor, para estar atentos, Señor, y entender correctamente su palabra. Guíeme a mí, Señor, úseme a mí según su voluntad, Padre, para que hable únicamente su palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús le damos gracias. Amén. Primero vamos a empezar con el primer punto, que es la comunión cristiana. Y estos abarcan del versículo 1 al 4, de primera de Juan 1, del 1 al 4. Si ustedes prestan atención, habla acerca de lo importante de la comunión cristiana en general. Hay que tener presente que toda verdadera comunión únicamente es posible por medio del Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que toda aquella persona que no conoce al Señor Jesucristo no puede tener verdadera comunión. No puede. Únicamente los que estamos en Cristo podemos tener verdadera comunión. Y habrá quien diga, ¿qué exclusivo eres? Pues es que somos exclusivos, hermanos. Hay que creernos ese punto, que muchas veces veo que como creyentes no nos la creemos, que es entender que como cristianos somos diferentes a los de afuera. Como cristianos tenemos privilegios que los de afuera no tienen. Precisamente hablábamos hace 15 días, si mal no recuerdo, tuve la oportunidad de estar delante de ustedes y hablábamos acerca de la fe, y hablábamos acerca de la importancia de perfeccionar la fe, y hablábamos acerca de que la única fe es únicamente también en el Señor Jesucristo, en Dios. Y vimos los ejemplos y todo esto, así como ahorita, la verdadera comunión únicamente es en Dios. Realmente las personas que podemos tener un espíritu de comunión somos los cristianos. Realmente los cristianos, un verdadero salvo es aquella persona que va a buscar estar en armonía con Dios y en armonía con sus hermanos. Primera cosa que hay que tener presente. ¿Quiénes no pueden? Pues los de afuera, no pueden, no tienen ese privilegio que nosotros tenemos. Ahora, en 1 de Juan 1:1 leemos lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Aquí, ¿qué nos está diciendo? Pues el mismo que existió y ha existido desde la eternidad junto con Dios, se hizo hombre y vino al mundo y fue atestiguado, fue visto ¿por quiénes? Por los apóstoles. Ellos lo vieron con sus propios ojos, ellos lo contemplaron, ellos lo palparon con sus manos. Ahora, a veces también nos pasa. Yo le pregunto, ¿cómo? Usted responde a sí mismo, ¿cómo es su meditación de Cristo? Cuando usted piensa en Cristo, ¿cómo piensa en Él? ¿Cómo piensa en Él? Yo le quiero compartir, a mí me pasa que yo cuando pienso en Cristo, me lo imagino sin rostro. Y cada vez que veo cualquier cosa o representación de Cristo que están sacando su cara, simplemente la pongo de lado y digo, eso es mentira. Pero cuando yo medito en Cristo, medito en Él con amor. Y precisamente estaba meditando ayer que a la única persona a la que abrazo con mucho amor, con mucho cariño, que es hombre, es a mi hijo. Y a la otra persona que abrazaba con mucho amor y con mucho cariño era a mi padre. ¿Por qué? Porque soy hombre. Y quizás se entenderá, ¿no? No es lo mismo ser mujer, porque yo veo que ustedes de mujeres, a veces, amiga, hermana, ¿cómo estás? Y se abrazan. Y, pues qué bonito, qué bonito. Pero cuando nos ven a los hombres, ¿cómo somos los hombres? Hermano, Dios le bendiga. Hermano, Dios le bendiga. Somos más secos, somos más fríos, ¿no? No hay tanta expresión de amor. Y es difícil, a menos que tengamos un verdadero amigo que lo abracemos. Pero incluso un amigo lo abrazamos con un cariño fraternal. Pero con un amor puro, yo abrazo a mi hijo. O abrazaba a mi padre. Ahora yo ya no tengo a mi padre. Y cuando medito en Cristo, medito en aquel momento en el que estaré delante de Él y lo miro con amor, con ternura, con deseo de poder estar delante de Él y de poder... le comentaba a mi hermano Saúl el otro día precisamente que hay esta canción que se llama Cara a Cara de este hombre, no me acuerdo su nombre, pero gracias hermano, de Vidalco, Marcos Vidal, gracias, de Marcos Vidal. Y él precisamente habla acerca de esta situación, de cómo para él va a ser estar cara a cara delante de Dios y que le pide una sola cosa, y que es que le permita estar a sus pies contemplándole.
Y créanme que cuando escucho esa canción, aunque es una canción, pero me evoca a mi mente a ese momento en el que estaré delante de Él y poder besarle los pies, poder estar con Él con mucho amor. No les digo que esa debe de ser también la suya, hermanos. Les estoy compartiendo la que es la mía. Pero los discípulos, los apóstoles tuvieron la dicha de oírlo, tuvieron la dicha de verlo con sus ojos, de haberlo contemplado y de palparlo con sus manos. Esa dicha que nosotros tendremos algún día. Entonces eso es suficiente para que nosotros anhelemos ese momento y que busquemos la comunión con Él. Ellos palparon al verbo de vida, la palabra de Dios, el mismo Señor mismo, la plenitud de la deidad. No mitad Dios, no mitad hombre, 100% Dios, 100% hombre. Primera de Juan 1:2 dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces aquí Juan le está llamando la vida manifestada, la vida eterna. Y ese es Jesús, ese es Dios, la vida eterna, la vida manifestada. Recordarán en una porción en la que el Señor Jesús dijo: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, porque yo tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. ¿Por qué? Porque Él es el dador de vida, Él es la vida, Él es la vida eterna. Y ahora es importante que meditemos que nuestro conocimiento, hermano, hermana, no está edificado en el pensamiento de un filósofo, en el pensamiento de un teólogo, ni siquiera, no está basado nuestro conocimiento de esta vida eterna en lo que cualquiera nos haya contado, sino que está basado en aquellos que atestiguaron la vida eterna. Porque ¿por qué creemos en Cristo Jesús? Por causa de lo que fue escrito en la palabra de Dios, por los apóstoles, por lo que ellos escribieron. Entonces, creemos en Él por causa de aquellos que lo vieron, aquellos que lo contemplaron, aquellos que palparon al Señor Jesús. Un hecho real, un hecho verídico. Primera de Juan 1:3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ellos lo vieron y lo oyeron y no callaron. Ellos lo vieron, lo oyeron y lo anunciaron. La diferencia. No lo guardaron para sí, lo atestiguaron y lo comunicaron a más. ¿Para qué? Con un único objetivo: para que también nosotros tengamos comunión con los apóstoles en el mismo creer, para que también nosotros tengamos comunión con el Padre y con el Señor Jesucristo. Ese es el objetivo de por qué ellos lo dijeron. Y es hermoso pensar, hermano, hermana, cómo es que pecadores culpables como nosotros llegamos a ser introducidos a la comunión con Dios. Medítelo, piénselo. Una vez más le digo, piense en su vida, piense cómo era usted, y el hecho de poder ahora estar en comunión con Dios, tener las mismas cosas en común para estar con Dios. El Señor Jesucristo, se puede dividir este nombre en dos: en Jesús y en Cristo. Y sabemos que Jesús es el nombre que Él recibió en su nacimiento, que habla acerca de su completa humanidad. Jesús. Y Cristo hace referencia al Mesías, al ungido de Dios. 100% Dios, 100% hombre. En su mismo nombre, hermanos, tenemos el testimonio de su humanidad y el testimonio de su deidad. Eso es importante. Quizás nunca lo habíamos meditado. Yo personalmente no lo había meditado. Que tenemos en la parte de Jesús su humanidad y en la parte de Cristo su deidad. Y es interesante verlo de esa manera. En primera de Juan, estoy yendo rápido, hermano, hermana, porque vamos a llegar al punto. En primera de Juan 1:4 dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Primera cosa, el mundo, hermano, hermana, no puede dar un gozo pleno y permanente. Y eso lo sabemos. Y lo hemos hablado muchas veces. Que no es lo mismo estar alegres a estar gozosos. Ya les había explicado en el pasado. Alegre simplemente es algo que nos emociona y en el momento nos hace estar contentos. Pero pasa alguna otra cosa y pum, nos da para abajo. Y el gozo no es así.
El gozo, aunque estemos en dificultades, aunque estemos en pruebas, aunque estemos doliéndonos, sufriendo, estamos gozosos porque sabemos que el fin es Cristo, que las cosas pasan bajo la voluntad de Dios, porque sabemos que Dios está en control. Y esa es la clave. Dios está en control. Pase lo que pase, suceda lo que suceda en mi vida, en la vida, en el mundo, Dios está en control. Dios está en control. Y eso es lo que nos puede traer únicamente un verdadero gozo, una tranquilidad, una alegría permanente, el descansar en el Señor. Ahora, como segundo punto, hermano, hermana, tenemos los medios para mantener la comunión. Y esto es del versículo 1:5 en adelante. Los medios para mantener la comunión. Ahora, como les decía bien, la comunión, hermano, hermana, es algo en lo que dos o más personas están de acuerdo o tienen el mismo objetivo, el mismo pensamiento, los mismos anhelos. Es pues pensar similar, estar alineados en una misma mente. Eso es tener comunión. Cuando leemos en 1 de Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de ellos, anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Aquí lo que nos está diciendo es que Dios es completamente santo, que Dios es absolutamente justo y absolutamente puro. Les quiero compartir, cuando tengo la oportunidad de dar el discipulado, quienes han estado conmigo ya lo saben, el discipulado de salvación y de bautismo es algo que busco dejar claro. Primero, que entendamos quién es Dios. Primero hay que entender claramente quién es Dios. De nada sirve, hermano, hermana, que nosotros le digamos a una persona las buenas nuevas de salvación, porque como siempre hemos dicho, primero deben de conocer las malas noticias. ¿Cuáles son las malas noticias? Pues que conozcan quién es Dios. Y uno dirá: espérate, ¿cómo? Sí, que entiendas que Dios es puro, que Dios es justo, que Dios es santo, que entiendas cómo eres tú y que no hay posibilidad de que estés delante de Dios siendo como eres. Entonces aquí primero lo que nos está diciendo es, si ustedes prestaron atención, dice: este es el mensaje que hemos oído de él. No está diciendo textualmente Jesús dijo esto. Aquí está diciendo Dios, el Señor Jesús nos ha explicado y nos ha dejado claro que Dios es luz, que no hay tinieblas en él. Él es única y exclusivamente luz. Luz, pureza, santidad, justicia. No tolera ninguna forma de pecado. Ninguna forma de pecado es tolerada delante de Dios. Que nada se le esconde a Dios. Y son cosas que vemos incluso también en el discipulado. El entender que todo lo que hacemos está bajo los ojos de Dios. Que no hay nada que pueda ser oculto delante de Dios. Dice en Hebreos 4:13: todas las cosas están desnudas y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, Dios es puro. Porque estamos viendo cómo se va preparando el camino. Primera de Juan 1:6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No puede haber ninguna ocultación de pecado. Debe de ser claro: ninguna ocultación de pecado. Podremos mentirnos entre nosotros, podremos mentirle a nuestras esposas, podremos mentirle a nuestros padres, al pastor, podremos mentirle a quien queramos. No debe haber nada que ocultemos delante de Dios. Ningún pecado debe de estar oculto delante de Dios. La luz y las tinieblas no pueden existir simultáneamente, no pueden. Así como tampoco puede existir la luz y las tinieblas, o debiera de existir la luz y las tinieblas en un verdadero creyente. No debiera. Tampoco debe de existir en la estancia, en el hogar, en la comunión con nuestras esposas, con nuestras familias. No debiera. ¿Pero por qué lo buscamos o por qué lo hacemos? Porque estamos acostumbrados a que el mundo es así. Porque estamos acostumbrados a que lo primero que hacemos es mentir con tal de poder conseguir lo que queremos. Hay que ocultárselo a mi esposa, hay que ocultárselo a mi esposo, hay que ocultárselo a mis papás, hay que ocultárselo a mis amigos, hay que ocultárselo. Todos sabemos lo que andamos haciendo. Dice aquí claramente: si decimos
Si decimos, si tú dices que tienes comunión con Dios y andas en tinieblas, mientes. Es claro. Yo ando en comunión con Dios, yo soy creyente, yo soy cristiano, yo amo a Dios, yo estoy en comunión con Dios, yo tengo una relación con Dios, yo le oro a Dios, pero andas en tinieblas, andas pecando ocultamente, mientes, no tienes comunión con Dios. Esto es claro, no practicas la verdad. Muy probablemente incluso aquella persona que dice que tiene comunión con Él y anda habitualmente en tinieblas, lo que hace es que no practica la verdad, sino practica el pecado y muy probablemente no sea salvo. En 1 de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Fíjense, hay una condición y un resultado. Dice, pero si andas en luz como Él está en luz, el resultado, tienes comunión con tus demás hermanos. ¿Cuál es la comunión? El deseo de estar en el Señor, el deseo de conocer al Señor, el deseo de agradar al Señor, el deseo de buscar al Señor. Y la sangre entonces de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esto es claro. O estás en la luz o estás en las tinieblas. No hay tal como estar a medias. Recordarán esta porción de o estás frío o eres caliente. O es blanco o es negro, aquí lo mismo, o estás en luz o estás en tinieblas. No puedes estar en la mitad. Si estamos en tinieblas, como les decía, no podemos estar en comunión con Dios. Ahora hay que entender que cuando dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, es de que todo perdón de Dios está basado en la sangre de su Hijo. La sangre de su Hijo tiene una eficacia permanente para limpiarnos. Les voy a compartir una cosa. Me pasó hace tiempo que estaba precisamente preparando un estudio para traerlo con ustedes y empecé a buscar estos libros de antaño. Y empecé a buscar, tengo una colección gracias a mi padre que falleció, digo, en ese sentido, pero heredé sus libros, ¿no? Heredé sus libros de que él utilizaba para estudiar. Y dentro de esos libros me encontré un libro como de por allá de 1940. Ya lo empecé a revisar. Y en ese libro hablaba acerca de que si tú quieres ser perdonado por Dios, debes de evocar la sangre de Jesucristo en todo momento. Y empecé a buscar y empecé a ver y vi que hay segmentos de creyentes que a cada rato invocan la sangre de Cristo. Como si la sangre de Cristo tuviera, ¿cómo podemos decirle? Como una oración del pecador, como si fuera algo, así que nada más porque te digo, en el nombre por la sangre de Cristo te lo demando, y pasa. No hay que tener en poco la sangre de Cristo, hermano. Porque este libro para todo lo usaba, para todo decía, pide en la sangre de Cristo, pide perdón de tus pecados en la sangre de Cristo, o sea, llama, invoca, incluso decía, invoca la sangre de Cristo. Y entendemos que a pesar de que son enseñanzas antiguas, no significa que estuvieran en lo correcto. La sangre de Cristo, hermanos, fue derramada una vez y para siempre. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Y esa sangre que fue derramada una vez y para siempre es suficiente para perdonar nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y lo sabemos. Y en este sentido no necesitamos estar invocando la sangre de Jesucristo. ¿Qué si necesitamos? Rogarle a Dios que nos perdone en el nombre de Jesucristo. Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aquí, para que nosotros tengamos comunión con Dios, hermano, hermana, se nos demanda que reconozcamos la verdad acerca de nosotros mismos. ¿Cuál es esa verdad? Que somos pecadores. Ahora quiero que observe usted con atención. Entre 1 de Juan 1:8 y 1 de Juan 1:9 dice... En Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, y 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados. Uno dirá, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. A efecto, cuando dice
si decimos que no tenemos pecado, cuando dice pecado, habla acerca de nuestra naturaleza corrompida o malvada. Es decir, si yo digo que yo no soy pecador, me engaño a mí mismo. Cuando dice en la otra parte, si confesamos nuestros pecados, es la obra que hacemos, lo que efectuamos. Recordemos, Dios es santo, Dios es luz, Dios es justo, Dios es puro, Dios es limpio. El hombre en su naturaleza caída, corrompida, es malo, es pecador, ejecuta pecados. Y no es lo mismo decir o reconocer que somos pecadores a hablar de nuestros pecados. Porque una cosa es lo que yo soy y otra cosa es la acción que llevo a cabo. ¿Sí me explico? Espero que sí. Bueno, entonces, aquí dice claramente, si yo digo que no tengo pecado, que no soy pecador, me engaño a mí mismo y la verdad no está en mí. Es lo que está diciéndonos. Y lo cierto, hermanos, es que es mucho peor el ser pecador que el conjunto de los pecados que hayamos cometido. Porque una cosa es nuestra naturaleza. Si nosotros decimos que es peor nuestros pecados, hacemos menos el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios mismo ha dicho, tú eres pecador. ¿Cristo para qué vino? Para pagar nuestros pecados, para darme libertad, para que su santidad, para que su sacrificio se atribuya a mí y yo tenga mi perdón, ya no ser pecador. No sé si me explico. Bueno, entendemos que la conversión no nos lleva a la erradicación de la naturaleza de nuestro pecado. Lo que significa es que se nos ha implantado una nueva naturaleza, la cual es en Cristo Jesús, para que nosotros podamos vivir en victoria sobre el pecado. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, a fin de que nosotros caminemos diariamente en comunión con Dios y nuestros hermanos creyentes, tenemos que confesar nuestros pecados. ¿Qué pecados? Pecados de comisión, pecados de omisión, pecados de pensamiento, pecados de acto, pecados secretos y pecados públicos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos? Pecados de comisión son aquellos pecados que nosotros efectuamos voluntariamente y con todo conocimiento. Que decimos, bien, sabes que no lo tienes que hacer y a propósito hasta lo planeas para hacerlo. Pecado de comisión. Con un entero conocimiento sabes y voluntariamente lo estás haciendo. Un pecado de omisión es aquel que haces sin darte cuenta, entre comillas, sin darme cuenta. De omisión, lo omití, fue sin querer. Ese es el pecado de omisión. Los pecados de pensamiento. Los pecados de pensamiento quizás son los más malévolos y los más macabros que podemos llegar a tener. ¿Por qué? Porque desde nuestra naturaleza caída, el pensamiento está todo el tiempo pensando iniquidad, pensando maldad, pensando cosas. Y muchas veces no solo son cosas sexuales, hermano, hermana. Muchas veces, pues ahora sí que son de todo tipo. Son de todo tipo. ¿Por qué? Porque recordaremos que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, cada uno es tentado cuando de su propio deseo es atraído y seducido. Entonces, hay quienes el gusto es lo sexual, hay quienes el gusto es lo sádico, hay quienes el gusto es la mentira, hay quienes el gusto es, no sé cuánto tipo de maldad habita en nosotros. Y lo más triste es que muchas veces, no muchas veces, la mayoría del tiempo es lo que está aquí, el pecado de pensamiento. Los pecados de acto, los que ejecutamos como tal, que llevamos a cabo, los pecados secretos, aquellos que tratamos de tener ocultos ante los demás, y los pecados que hacemos públicos. En pocas palabras y en resumen, debemos de traer diariamente nuestros pecados a Dios. Debemos llamarlos por sus nombres. Debemos de ponernos de parte de Dios contra ellos y abandonarlos.
Ahora, la verdadera confesión, hermano, hermana, no basta con simplemente decirlo. Muchas veces pensamos esto: es que estoy pecando. Confiesa tu pecado delante de Dios. Señor, estoy pecando porque dije esta mentira y la mentira fue, y explicar la mentira. Señor, he pecado porque dije esta grosería y decir la grosería. Señor, he pecado porque he visto a esta mujer sexualmente con deseo y decirlo. Porque he visto a este hombre y he imaginado una vida o haciendo cosas con él de esta manera y hacerlo. Y uno pensará, ¿es suficiente? No. La verdadera confesión de pecado implica un abandono del pecado. No buscar volver a hacerlo. Porque entonces, a cada rato que lo ves, a cada rato que la ves, a cada rato, ¿qué chiste tiene que digas hoy Señor dije esta palabra, y mañana te levantas y lo primero que dices que en la primera oportunidad es volver a decir esa palabra? Entonces, la verdadera confesión de pecado implica buscar abandonar ese pecado, dejarlo de lado. Y tenemos poder en Cristo. Cristo nos ha facultado para que podamos somos estas nuevas criaturas que tenemos la facultad de abandonar ese pecado, de ya no efectuarlo más. En Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se enmienda alcanzará misericordia. No solo es confesarlos, hay que enmendarlos, hay que cambiarlos, hay que abandonarlos. Y Dios es fiel y justo. Él es fiel en el sentido que ha prometido perdonarnos, y ciertamente va a cumplir su promesa. Y es justo porque Él va a perdonarnos. Porque la base para su perdón fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Es decir, Él nos va a perdonar y Él nos va a limpiar de toda iniquidad. Y en esta parte, hermano, hermana, de lo que se refiere Juan es acerca del perdón paterno, no del perdón judicial. El perdón judicial, hermano, hermana, se refiere al perdón de la pena de los pecados que ya hizo Dios en nosotros. ¿Cómo? Por medio del sacrificio de Cristo. Cuando hemos sido salvos, Dios nos ha perdonado judicialmente. Ya no tenemos pecados. Recordarán que hemos explicado esto en el pasado. Había una lista en mi contra. La principal, yo soy pecador. Y toda esa lista estaba en mi contra, y la razón por la cual, por causa de esa lista que había en mi contra, estaba imputada a mí, y yo iba a pagar por la eternidad por medio de la ira de Dios sobre mí. Pero cuando Cristo vino, murió por mis pecados, fue sepultado y resucitó, Él llevó consigo mis pecados. Y yo he sido perdonado delante de Dios, y he sido declarado justo judicialmente delante de Dios. No que ya yo sea inocente, sigo siendo culpable, pero otro pagó mi deuda, otro pagó lo que yo debía pagar por la eternidad. Entonces, cuando dice tienes que confesar tus pecados, no es para yo tener acceso a ese perdón judicial, porque el perdón judicial ya fue dado, pero es para tener el perdón del Padre, el perdón paterno. Y ciertamente, hermano, hermana, el perdón paterno es algo que vamos a batallar con él, o vamos a llevar el resto de nuestra vida cristiana mientras estemos en este mundo. Y algo que es importante, además de nuestra confesión de pecado, es entender que si Dios nos ha perdonado, nosotros debemos perdonarnos a nosotros mismos. Que muchas veces lo he visto, siendo honesto con ustedes, he visto a aquellos que dicen: Señor, perdóname. Y el Señor los ha perdonado, pero ellos no creen que Dios les ha perdonado, y siguen cargando ese mismo lastre en sí mismos, en ellos. Hay que entender, si tú fuiste salvo, si tú fuiste salva, y ya confesaste tus pecados, ya fuiste limpiado, ya fuiste perdonado, ya, créelo. Dios lo dijo que Él lo iba a hacer, y Él lo ha hecho, que Él ya te perdonó. Pero quizá yo lo puedo hacer esta recomendación porque me pasó, que yo pedí perdón después de ser salvo, pero había cosas en mi mente
que me atormentaban de mi pasado. Y entonces yo vine delante de Dios y le pedí perdón por esas cosas del pasado. Y fui perdonado. Y lo creí. Y abandoné esos pensamientos. No de mí, de Dios. Entonces quizá yo le pudiera decir, si usted todavía está siendo atormentada por algún pecado del pasado, confiéselo a Dios, claramente, abiertamente. Pídale perdón por ese pecado del pasado y créalo que si usted es salvo, Dios le va a limpiar, Dios le va a perdonar completamente. Pero es necesario que lo haga. Primera de Juan 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, finalmente, para estar en comunión, no debemos negar que hemos cometido actos de pecado. Como les decía, si nosotros negamos y decimos, yo no he pecado, yo hago a Dios mentiroso. Y si yo hago esto, entonces hago, ¿cómo puedo decir? No le doy el valor al sacrificio de Cristo. No le doy el valor al sacrificio de Cristo. Niego la razón por la cual el Señor Jesús vino y murió. A ver, yo te amé, yo vine para el perdón de tus pecados, para eso morí. Y tú dices que tú no eres pecador. Tú dices que realmente eres bueno. ¿Qué es lo que dice el mundo? Todo el mundo dice, es buena persona, es bueno. Sí, a veces dice groserías, pero es bueno. Sí, anda fornicando, pero es bueno. Sí, anda adulterando, pero es bueno. Sí, mató a una persona, pero es buena persona, es buena gente. Sí, anda robando, pero es buena persona. No, hay que entender claramente que Dios lo ha dicho, y es algo que les menciono también cuando les doy el discipulado. Hay que entender que cuando estemos delante de Dios, no vamos a ser juzgados basándonos en nuestros propios razonamientos. Vamos a ser juzgados basados en los razonamientos de Dios. Porque Él es el juez. Qué chiste, imagínense que nos presentemos en un juicio y que nos juzguen conforme a nuestros pensamientos. No, yo soy bueno. Ah, ¿dices que eres bueno? Sí. Ah, entonces eres bueno. Pásale. No, cuando estamos delante de un juez somos juzgados conforme a la ley. Y la ley dice, por cuanto hiciste esto y esto, mereces la cárcel, mereces esto. De esa misma forma, cuando estemos delante de Dios, por cuanto Él ha dicho, cuando estemos delante de Él, vamos a ser juzgados basados en el razonamiento o en lo que Dios ha dicho. Y Él ha dicho que somos malos. Ahora, la comunión con Dios, hermano, hermana, no demanda una vida sin pecado, sino más bien que todos nuestros pecados sean sacados delante de su presencia, todos, confesados y abandonados. Significa que debemos de ser abiertos y totalmente francos acerca de nuestra condición y que no debe haber hipocresía ni ocultación de lo que realmente somos. ¿Delante de quién? ¿De nosotros? Delante de Él, delante de Dios. Ahora, como les decía, este tema, hermano, hermana, no se trata de pecado, porque hasta ahorita sonará, el hermano está predicando contra el pecado. No, no estoy predicando contra el pecado, estoy predicando acerca de la comunión con Dios. Y es lo que dice este texto. ¿Quieres estar en comunión con Dios? Confiesa tu pecado, confiesa tus pecados para que estés en comunión con Dios. Comunión en una buena relación con el mismo objetivo, con el mismo fin, en amor. Y vamos, ¿qué pasa cuando en nuestras familias no estamos en comunión con alguien? ¿Qué pasa cuando como hijos no estamos en comunión con nuestros padres? ¿Qué pasa cuando como padres no estamos en comunión con nuestros hijos, abuelos, tíos, sobrinos, etcétera? ¿Qué pasa? Llega la persona y sentimos así como que no quiero ni siquiera verte, no quiero ni siquiera hablarte, o hasta el ambiente se siente tenso, el ambiente se siente incómodo, no hay comunión, no hay agrado, uno no quiere estar ahí. El punto o el objetivo de este tema es cómo podemos estar en comunión con Dios, de tal manera que nuestra posición o nuestra actitud no sea esta, sino sea la que hablamos al principio. Cuando pienso en Él, ¿cómo pienso? Que voy a estar delante de Él y voy a verlo y voy a correr a Él y lo voy a abrazar. Piénselo, hermano, si lo pensamos tantito, si lo pensamos tantito,
Les voy a compartir algo. Yo no soy mucho de ver películas cristianas. Y van a decirme, ¿pero por qué, hermano? Pues si usted es cristiano. Pues porque lamentable y tristemente la gran mayoría de las películas cristianas están mal hechas. Y tristemente la mayoría, gracias hermano, tristemente la mayoría de las películas o series corrompen la palabra de Dios. La corrompen. Incluso es algo, regresando al tema, cuando he tenido la oportunidad de darles discipulado, nos vamos a la Biblia y vemos la crucifixión de Cristo. Vemos la crucifixión de Cristo porque les digo, lamentablemente muchas veces lo que tenemos en la mente acerca de la crucifixión de Cristo fue lo que vimos en una película. Y decimos, así fue como en la película, y nos imaginamos la crucifixión de Cristo, imaginamos la película. Pero no, cuando vamos a la Biblia, la palabra es más explícita, es más clara y nos hace ver cómo es que realmente pasaron las cosas. Entonces, por eso les comparto, mucho no soy de ver estas películas, pero les comparto, en la semana me pasó que tuve así como que una punzadita de querer ver una de ellas, y era la resurrección de Cristo. Dije, la voy a ver, la vi. Y mostraron algo que yo no había meditado y dije, ¿qué es cierto? Cuando en la película ponen que es la resurrección de Cristo, ponen al hombre que representa a Cristo y ponen a los hombres que representan a los apóstoles, y en el momento en el que lo ven, corren, pero corren desesperados, se quitan lo que les estorba y corren, y lo abrazan, y lo besan, y Él los abraza, y Él los contempla. Y de pronto dije, caray, he leído muchas veces la palabra y no había tenido presente esa emoción, no había tenido presente ese pensamiento. Qué bonito es estar en comunión con Dios. Ese es el objetivo de esta mañana, de este estudio. Que meditemos en que es importante estar en comunión con Dios. Que cuando nosotros estemos delante de Él, no haya nada que nos estorbe. No haya ese pensamiento de decir, Señor, si tú vienes hoy, voy a estar temeroso de que vengas porque tengo esto que no he arreglado, porque estoy temeroso de que vengas porque aún no confieso esto, porque aún estoy haciendo esto, porque aún estoy practicando aquello. Esa no debiera de ser nuestra actitud, sino nuestra actitud, Señor Jesús, ven porque quiero abrazarte, porque quiero besarte, porque quiero estar delante de tus pies, y si tú vienes hoy, sé que estoy bien contigo. Ese es el objetivo de la comunión. Finalmente, en 1 de Juan 2:1 dicen, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hay algo maravilloso en este versículo, hermano. Si ustedes prestan atención, no dice, abogado tenemos para con Dios, sino que dice, abogado tenemos para con el Padre. Él sigue siendo nuestro Padre. No importa el pecado que usted cometa, Él es nuestro Padre. Él es su Padre. Como le decía, habrá momentos en los que nuestra relación o nuestra vida de creyente se quebrante. Y habrá momentos a los que a lo mejor perdemos esa comunión con Él. Recuerde la historia del hijo pródigo, aquel que cuando se arrepintió y vino en busca de su padre, ¿qué hizo su padre? Algo que era prohibido para los ancianos, se levantó los vestidos y corrió a recibirlo. De esa misma manera es Dios con nosotros. Si somos hijos y tenemos pecado, vengamos delante de Él y Él estará gozoso de recibirnos. Él va a estar ahí para nosotros. Porque nuestro abogado es Cristo y es bueno tener un defensor justo. Oremos, hermanos. Padre, le damos gracias, bendito Señor, por permitirnos estar esta mañana aquí juntos. Le ruego, por favor, Padre, que nos guíe para poder entender lo importante que es estar en comunión con usted. Hacer uso, Señor, de esa oportunidad y esa dicha que tenemos de perdón de pecados, Señor, de poder estar en amor, Señor, de poder estar en ternura con usted. Guíenos, por favor, Señor, para no tener en poco
el amor que usted tuvo para nosotros, Señor, y que tiene para nosotros aún, y que tendrá para nosotros en el día que estemos delante de usted. Guíenos, por favor, para que si alguno de entre nosotros aún viene arrastrando cosas que no son agradables a usted, Señor, las traigamos delante de usted, Señor, y entender y saber que hemos sido perdonados, Señor. Le agradezco, Señor, por esta mañana, por esta tarde, que también tendremos, y le ruego, por favor, que también nos guíe como hermanos, hijos suyos, para también estar en comunión entre nosotros y poder tener un mismo fin y un mismo objetivo, que es Cristo Jesús. En el nombre de su Hijo Cristo, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Rey, le damos gracias. Amén.